Hola mis queridos hermanos guerreros, mis queridos primos guerreros que estáis haciendo la guerra desde dentro de las congregaciones, prendiendo el fuego de la liberación mental para nuestros hermanos. Os doy una gran bienvenida a este rincón, a esta sección del canal en el cual vamos a desglosar pues, las preguntas que tenéis, que me hacéis llegar, sobre todo por el email, que es el canal oficial. Es verdad que después me llegan por otros lados, por redes sociales o por el grupo de Pimos despiertos que tenemos, pero lo aglutino todo desde el Gmail, que es el que aparece en pantalla, darkpimojw@gmail.com, así que todo lo que quieras escribirme, todo lo que me quieras preguntar, pues lo puedes hacer ahí. Yo después haré un vídeo en función de las preguntas que vayan viniendo para poder respondértelo. Así que, bueno, aquí estamos, seguimos en la lucha y aquí estoy para ayudaros y para intentar, pues, aportaros mi visión, que por supuesto no es absoluta, por supuesto cada uno tiene su propia responsabilidad, pero es mi visión y yo creo que la visión que tengo sobre algunos asuntos os puede venir bien como una visión externa al menos, bien, aunque por supuesto al final tendréis vosotros que decidir y vosotros sois los responsables de qué hacer con vuestra vida una vez que estáis despiertos. Quiero ofrecer mi ayuda. Te comento mi situación. Soy de Galicia y paso temporadas allí, pero mi residencia habitual está en Valencia. Tanto mi marido como yo estamos desasociados desde hace unos 4 meses. Ambos llevábamos más de 30 años asistiendo a las reuniones desde niños. Él llevaba unos 13 años como siervo ministerial. Mi marido despertó en septiembre de 2021 tras leer Crisis de Conciencia y yo unos cuantos meses antes por la exagerada insistencia en que hiciéramos donaciones. No había semana que no hablaran directa o subliminalmente de donar. Exagerada insistencia en el pinchazo por atalayas que se basaban en textos que nada tenían que ver con el tema de la atalaya, como Ageo 2, 7 y 8, que habla de cosas materiales y se empeñan en decir que hablan de personas. Y antes de continuar, querido hermano, ayuda a la causa Pimo ahora dándole me gusta a este vídeo, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones y poniéndolas en todas para que este vídeo llegue a muchos otros Pimos a lo largo del mundo y de esta manera entre todos les ayudemos a recuperar a sus familias y a sus vidas. Gracias. Se me hizo insoportable ver que se ponían en el lugar de Jesús como si ellos, y no Jesús, fuesen el camino al Padre, la verdad y a la vida. Y el modo de tratar a las víctimas de abuso, pederastria, las víctimas TJs del nazismo, de Malawi, también su modus operandi, cual maltratadores. Me ganó la confianza de la víctima, la adulo, le prometo el cielo y después, cuando ya la tengo en el bote, la humillo, la amenazo, la golpeo. En fin, con toda la información que iba estudiando y recopilando, estuve más de un año poniendo estados de WhatsApp para intentar despertar a los hermanos. Creo que le dolió que hubiese puesto en un estado de WhatsApp una imagen de la asamblea de verano de un chico joven que estando en Betel enfermó gravemente y lo echaron de allí enfermo, sin trabajo y sin tener a dónde ir. Debajo de esa imagen puse el texto de Salmo 71. No me abandones justamente cuando mi poder está fallando. Y en la siguiente pantalla, hijitos, no habemos de palabras, sino con hechos y verdad. Cuando te hacen un señalamiento público, aunque no sea oficial ni digan tu nombre, tu reputación ya está tocada y no es fácil que los hermanos tomen en cuenta los intentos que uno hace por despertarlos. Pero lejos de desanimarme, eso me dio más seguridad de que esta no es la religión que predica a Jesús y para cuando me desasocié no sentí ningún temor sino una gran liberación. Ojalá lo hubiese hecho muchos años antes. Tanto mi marido como yo seguimos amando a Dios y a Jesús y teniendo firme la esperanza del fin de la maldad, la muerte, la enfermedad. Ahora la meta es ayudar a todos los que podamos a despertar, pero con el deseo de que no pierdan su amor por Dios y por la Biblia, sino que ganen la libertad cristiana. Si todo esto coincide con tus expectativas y podemos echar una mano, estaremos encantados de hacerlo. Un saludo. Bueno, hermana, te doy las gracias por haber escrito esto. Lo he querido poner aquí, no en experiencias de Pimos en la sombra, porque creo que esto es el camino a seguir. O sea, creo que el camino de nuestra hermandad, Pimo, es esta, es ayudarnos, como Jesucristo dijo realmente, sin las tonterías y sin las
los clasismos y el sistema de castas y toda esa cosa tan hipócrita que hacen los testigos de que dicen que se ayudan entre ellos cuando a veces ni siquiera se ayudan entre ellos, cuando muchas veces se devoran entre ellos, se despellejan vivos y después a los de afuera pues ni agua. Así que yo creo que esto es el camino, ya os digo, Jesucristo dejó muy claro quién eran sus hermanos y sus hermanas, los que hacen la voluntad de su Padre. Y yo creo que en este caso, la Hermandad Pimo, realmente tenemos un muy buen ambiente en el grupo que tenemos y también nos ayudamos entre nosotros y también ayudamos a los demás. Esto es algo que la secta de la Watchtower no hace. Nosotros no nos creemos superiores a absolutamente nadie. El hecho de que la hermana esté expulsada, el hecho de que yo pues esté físicamente dentro, mentalmente fuera, nominalmente, no quiere decir que yo no vaya a ayudar a los demás y que ellos no vayan a ayudarnos a nosotros. ¿Os dais cuenta? O sea, en la Hermandad Pimo tenemos incluso ex testigos o desasociados o expulsados que tienen una buena conducta y que obviamente muchos de ellos siguen creyendo en Dios, otros no, es verdad, pero bueno, cada uno tiene su proceso. Pero aquí lo que importa es ayudarnos, porque somos víctimas de una secta y somos humanidad. Yo no creo que Dios quiera que estemos separados, que la humanidad nos devoremos o nos despellejemos entre nosotros, ¿no? Ya no solo en guerras y conflictos, sino ya algo que es mucho más normal, que es mucho más de aquí, que es el trato cercano con el prójimo, ¿verdad? Así que yo creo que este es el camino a seguir y quería ponerlo aquí en el canal porque está muy bien esto que ha dicho la hermana, así que por supuesto que sí, iremos colaborando y iremos dando toda nuestra ayuda de forma desinteresada a todo el que lo necesite realmente. Somos, por supuesto, los Pimos, estamos dentro haciendo nuestra guerra, pero por supuesto que también personas como tú y tu marido sois bienvenidas para poder ayudar. Así que muchas gracias. Vamos con el siguiente email, que se titula Pedir un consejo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es nombre de la hermana. Soy de México. Empecé a ver tus vídeos y quisiera pedirte un consejo. Te cuento un poco. Mis padres son TJs, yo también, pero hace poco he despertado del engaño al cual estaba sometida. Mis padres ni siquiera se imaginan en dónde están metidos, pero dudo que si les digo algo le hagan caso. Pues llevan siendo TJs por casi 30 años y en eso se basa su vida. Pero pienso que es más temor a los hermanos, temor a lo que les vayan a decir a los ancianos si llegaran a cambiar de creencias. Yo por mi parte tengo miedo, estoy decidida. Mi temor es si dejo de reunirme, mis padres, ya grandes de edad, puedan enfermar o enojarse conmigo. Por eso quisiera que tú me ayudes, me des un consejo, qué debería hacer. Espero leas esto y me contestes, por favor, y muchas gracias por el ánimo que en tus vídeos logras transmitir. Gracias a ti por la confianza, hermana. Bueno, como siempre digo, mis consejos los tenéis que filtrar, ¿vale? Porque yo tengo una perspectiva, yo soy de España, yo no soy de México, tu contexto social puede variar y el dar consejos es una gran responsabilidad, ¿bien? Dicho esto, yo te puedo hacer algunas recomendaciones. En este caso, tú tienes una situación que es compleja. Es compleja porque tus padres seguramente no tienen vida fuera de la JW. Y ojo, tened en cuenta o recordad que esto es uno de los modus operandi de las sectas. Lo que hacen es aislarte de tu entorno social. Esto está reconocido como una conducta propia de una secta. O sea, te aíslan de tu entorno social. De hecho, ya sabéis, habéis tenido estudiantes, como ha sido mi caso, que poco a poco nosotros les vamos diciendo que no se pueden juntar con los de fuera. O sea, es que ese asqueroso adoctrinamiento, cuando tú estás programado, no lo ves, pero cuando sales fuera te echas la mano a la cabeza y dices, madre mía, ¿qué hacía yo y qué enseñaba a los demás a que hicieran? O sea, yo recuerdo que personas, estudios que se llegaron a bautizar, recuerdo que tenían vecinos con los que se llevaban muy, muy, muy bien. Recuerdo que tenían también familiares con los que tenían una relación sana y cómo poco a poco en el estudio íbamos induciéndoles a que dejaran de juntarse con ellos y terminaban dejando de juntarse con ellos y al final solo terminaban haciendo amistades, pseudoamistades, entre comillas, porque dentro de los testigos es raro encontrar una persona que realmente te puedas fiar de ella y que sea un amigo en el sentido de la palabra más pleno, porque ellos están lobotomizados todos, no actúan ni piensan como una persona
normal y corriente, ¿no? Por el adoctrinamiento, se entiende, son buenas personas, está claro, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría sí. Entonces, en este caso, si tus padres están en esa situación, la verdad, hermana, es que es complejo. A veces hay que valorar si merece la pena despertar a alguien que tiene toda su vida ahí, que como dices tú, son grandes o mayores, me refiero, en este caso, ¿no? Son mayores de edad ya, que puedan enfermar o enojarse contigo. Bueno, a ver, enfermar es posible. Esto genera un desgarro a nivel mental cuando tú despiertas y tienes que admitir por las pruebas que esto no es verdad. Esto genera un desgarro neuronal, diría yo. No sé qué ocurre a nivel sináptico en la mente, pero esto destroza todas tus creencias y eso siempre duele, pero a nivel incluso físico, ¿bien? Porque la mente y el cuerpo ya sabéis que están conectados. En este caso, enojarse contigo, evidentemente, también. Esto es como uno de los primeros vídeos que hice en los que decía, bueno, tú imagínate que alguien ha estado en oscuridad 30 años, que poco a poco les han ido haciendo cerrar los ojos y de repente tú le abres los ojos y le das un fogonazo de luz directo de un faro en plena noche. Entonces, es que, a ver, no esperes que te den las gracias, o sea, les va a doler, van a huir o incluso van a arremeter contra ti. Entonces, por eso lo del desadoctrinamiento, el plantar semillas de duda de una forma muy sutil, muy indirecta. A ver, aquí hay de todo y aquí se pueden plantear muchos escenarios. El primer escenario es que tus padres lo terminen viendo realmente. Bien, eso sí es verdad que también os digo una cosa, y depende de la cultura, que el padre o los padres acepten lo que dicen un hijo, y más en la generación anterior a los millennials o a los centennials, la verdad es que es complicado que los boomers o los baby boomers, por así decirlo, ¿no? Que es la generación que tiene entre a partir de unos 50 años aproximadamente, actualmente, ahora mismo, pues la verdad es que es difícil que esa generación haga caso a los hijos, la verdad. Es más fácil que un millennial con un hijo le haga caso a su hijo y lo tenga más en cuenta por el contexto social y la cultura, al menos os hablo de Europa. Yo ya no sé, allí en México, que a lo mejor las familias, por la experiencia que yo tengo, son más familiares y tal, no son tan desapegadas por la cultura, al menos de momento no. Puede ser, no lo sé. Pero ya os digo que es complicado, es complejo que por la brecha generacional. Segundo, aunque ellos reconozcan que esto es mentira, si es que tú lo consigues, yo conozco personas con esa edad que dicen, yo sé que esto es mentira, me he dado cuenta, pero con la edad que tengo, ¿a dónde voy a ir ya? Entonces prefieren quedarse dentro, en un perfil bajo, incluso ancianos conozco, que han dicho esto, que es que yo tengo un conocido que despertó a sus suegros, los despertó y su suegro es anciano y el suegro le admitió esto y su suegra. Sabemos que esto es mentira por lo que nos has dicho, pero ¿dónde vamos a ir con la edad que tenemos? Así que están pues ahí, ¿no? Siguen haciendo sus cositas, sin meterse en problemas, dentro de lo que cabe, corriendo el bulto y así, ¿no? O sea, son primos, están dentro de las congregaciones, haciendo el bien y ya está, ¿no? Y también está bien que se queden dentro. El problema está cuando la secta te hace daño, sobre todo cuando empiezas a tener una cantidad tremenda de responsabilidad y ahí te empiezan a hacer daño, empiezan a ir a por ti, cuando tienes que empezar a tragar. Si tienes un mínimo sentido de la justicia, esto es horrible porque tienes que estar tragando porque a los demás los pisotean y a ti mismo, y si saltas empiezan los problemas y, en fin, esto es complicado. Entonces, ya te digo, tú tienes que ver lo que vas a hacer. Yo no te puedo decir qué hacer exactamente, pero que sepas que esto tiene consecuencias y hay muchos escenarios posibles. Tiene consecuencias. Hay personas que incluso se han suprimido, lo vamos a decir así, por el algoritmo de YouTube, se han suprimido cuando se han enterado de esto. En esa generación, las tasas de supresión, por así decirlo, pues son pequeñas, son pequeñas, ¿no? En las otras generaciones son más altas, pero aún así, pues existe la posibilidad. Te das cuenta, es que tienes una gran responsabilidad en lo que vayas a hacer. Y por último, si ya no hablamos de desadoctrinar, sino es que al dejar de reunirte, si puedan enfermar o enojarse contigo, bueno, ahí de nuevo tú tienes que elegir bien, porque a lo mejor no los quieres despertar. Yo te he puesto en un escenario en el que los quisieras despertar. Si no los quieres despertar, yo solamente te voy a decir una cosa, hermana, y es sigue tu vida, sigue tu propio camino. Ahí sí que voy a ser más tajante o claro en este aspecto, porque evidentemente tú tienes que hacer tu vida y tus padres lo tienen que aceptar, les guste o no les guste. Yo sé que esto es una gran decepción, yo sé que ellos van a pensar que tú has muerto,
Pero aquí depende de cómo se lo tomen, depende de cómo tú lo hagas también. Es decir, ten cuidado y no des explicaciones, no digas que es porque estás despierta ni nada de eso. Bien, entonces si no los quieres desadoctrinar y si no quieres que la maquinaria de la secta te aplaste, que es para lo que está hecho, en cuanto hay un disidente lo aplasta para que nadie se despierte, no puedes decir que estás despierta. Te puedes hacer inactiva poco a poco y de esa manera pues después estar tranquila y poder seguir tratando a tus padres. Obviamente los testigos ya te van a tratar como un expulsado prácticamente, o sea, te van a ver, te van a poner cara seria y van a ser cortantes. Ese es el precio que tenemos que pagar algunos primos cuando nos despertamos y decidimos alejarnos de la secta. De esa manera, cuando te cruzas con la gente que te ha tratado muy bien, de repente te empieza a tratar muy mal. Y duele, es evidente que duele. ¿Les tenemos rencor a los testigos que hacen esto? No, están absolutamente y totalmente programados y ellos creen que están agradando a Dios así y que hacer lo contrario están pecando gravemente, sobre todo, porque de hecho los pueden expulsar, incluso por tratar con expulsados, ¿verdad? Así que bueno, el inactivo no es expulsado, pero está a un paso, según ellos, es una mala compañía y si tú no te reúnes, seguramente es un pecador, vete tú a saber, ¿no? Ya cada uno la historia que tenga en la cabeza. Entonces, en este caso sí que te digo que tú tienes que hacer tu vida, estar dentro de ahí sabiendo que esto es mentira, es una tortura porque ya no te sale hacer nada, porque si eres sincera y crees en Dios y lo haces porque sabes que a Dios le agrada, por tus creencias, por cómo te han programado, eso es maravilloso, en el sentido de que estás esclava, pero al menos lo estás haciendo por Él, por una causa mayor. En cuanto la causa mayor se te va, ten en cuenta, hermana, que lo vas a pasar muy mal, porque ya sabes que todo es mentira, ahora ya no tiene nada sentido y todo es una carga. Entonces, no puedes, ni ninguna persona puede durante mucho tiempo aguantar ahí sabiendo que es una mentira sin tener represalias emocionales, incluso mentales. Pues lo mejor que uno puede hacer es seguir su propio camino. Yo entiendo que tú tienes miedo a desagradar a tus padres, a que se lo tomen muy, muy, muy mal. Yo lo entiendo perfectamente, lo entiendo, yo he estado ahí también, ¿bien? Lo que ocurre es que eso ya es tu vida y desde mi punto de vista no podemos estar agradando a otros llevando una vida falsa o no desarrollando nuestro potencial, nuestras habilidades que nos ha dado nuestro creador, porque eso nos va a frustrar y nos va a conducir a depresión y a problemas ya no solo emocionales, los problemas emocionales a la larga te llevan a los problemas mentales. De esto sí que hay que tratar con una camisa de fuerza en psiquiatría. Así que ahí sí que te recomiendo que seas tú misma, que elijas tú misma, que sopeses en cómo hacerlo, márcate una estrategia en tiempos para que no sea algo abrupto y por supuesto no hables con los ancianos, no hables con tus padres si no quieres, no los despiertes y no les digas absolutamente nada. Pero hazlo de una manera sutil, de una manera tranquila, en un plazo de a lo mejor unos cuantos meses, te vas enfriando poco a poco, dejas de a lo mejor comentar, dejas de reunirte poco a poco, empiezas a faltar a reuniones, dejas de ir a predicar y claro, va a venir el acoso de los ancianos para ver qué es lo que te pasa y arreglarlo, porque no estás produciendo para la secta, aunque ellos no lo saben, ¿vale? Ellos están engañados también muchos, pero van a ver qué pasa y es en ese momento cuando le tienes que decir que no te encuentras bien o que son motivos personales y que no quieres hablar, que no me quiero reunir con vosotros, no quiero que me hagáis visita de pastoreo, no, simplemente no os quiero dar explicaciones, se lo dices así, mira, es que no os quiero dar explicaciones, de verdad, os agradezco el interés, pero es que no quiero, es un tema personal y no quiero deciros nada. Cuando tú te digan, te repitan varias veces, somos los ungidos de Jehová, Jehová habla por boca de nosotros, estamos en las congregaciones pues por autoridad, que a mí eso me lo han dicho, y tú le sigas diciendo, mirándole a los ojos tranquilamente, sonriendo, diciéndole muchísimas gracias, pero es lo que os acabo de decir, son motivos personales y no quiero dar explicaciones. Os agradezco que respetéis mi postura. Esto obviamente los va a desarmar y los va a dejar totalmente furiosos. Algún anciano que otro ha intentado incluso cuando me han hecho alguna visita y tal, arremeter contra mí para sacarme los motivos. Me ha llamado el superintendente de circuito, al cual no le he cogido el teléfono, ¿vale? Porque aun yo habiendo dicho que no quería contar nada, aún así me han hecho machaque, ¿no? Con otras circunstancias, no con esta en particular. Pero yo siempre me he mantenido estoico, me he mantenido en mi sitio y les he dicho lo que hay, que no os lo voy a decir. Y obviamente, como yo sabía por dentro que no tienen ninguna autoridad y no me pueden obligar a hacer nada de lo que yo no quiera, al final se han dado por vencidos. Así que mantente firme, que te irá bien en este caso, hermana. Seguimos con la siguiente
carta y tenemos una carta de dudas. Nos dice: hola, me llamo nombre de la hermana y soy de España, he despertado hace unos meses y quiero ser Pimo. De momento tengo a mis padres dentro, son mayores ya y no quiero disgustarlos. Aparte de que también tengo a mi marido, yo sé que sigue creyendo en Dios a pesar de todo y yo también. Yo estaba dentro con la esperanza de un paraíso, un mundo mejor. El hecho de enterarme de ciertas cosas hace que yo diga, bueno, si no es la verdad, el que diga la Biblia de una nueva tierra y una resurrección es también mentira? ¿O veremos ese paraíso y esa paz en otra dimensión cuando uno ya fallezca? Quisiera tu opinión y si me puedes aclarar algo, es lo que me perturba porque yo ya me di cuenta hace tiempo que este cuerpo gobernante no estaba dirigido por Dios, pero no sabía todo lo que tenían invertido. Un saludo, hermano. Bien, bueno, mira, en temas doctrinales, hermana, que te vamos a llamar EC, para que sepas quién eres. La verdad es que no me gusta no me gusta meterme en temas doctrinales, porque yo tengo mi propia teoría, porque al fin y al cabo es una teoría, la Biblia hay muchas cosas que no deja claras. Yo tengo mi propia perspectiva, entonces yo te animo a que tú busques en tu estudio de la Biblia tus propias respuestas. Yo no pretendo sentar cátedra, yo no pretendo hacer otra secta ni montar una religión, eso sería muy miope y sería absurdo. Yo abogo porque cada uno tenga libertad y tenga fe en Jesús, que es Él y solo Él, a través del cual los cristianos, los que creemos en Él, podemos obtener la vida por su sacrificio, evidentemente, ¿vale? Pero en este caso yo te puedo dar mi opinión, pero repito, tú tendrás que buscarte la tuya propia. En el caso de tus padres que son mayores, bueno, pues seguramente esto va a tener alguna consecuencia en la familia, y entiendo que no los quieras disgustar, pero es lo que le he dicho a la hermana anterior. Cada uno tiene que hacer su vida, tomar sus propias decisiones y aquí tendrás tú que elegir. Evidentemente, cada uno pues tiene que compensar, sopesar, no hay una respuesta que te pueda dar exacta, pero eso sí, si quieres hacerte Pimo, puedes empezar a despertar a tus familiares desde dentro de forma sutil y unirte a la guerra Pimo que estamos haciendo en medio mundo ahora mismo. Y si quieres, pues, mantener un perfil bajo y seguir perdiendo tu tiempo en las reuniones, también, que te quieres hacer inactiva, también, que te quieres desasociar, también. Tienes muchas opciones, pero tienes que hacer una estrategia y pensar a largo plazo qué pesa más en ti. Por ejemplo, si tu familia, como es todo, y es lógico, ¿no? Tiene mucho peso en ti, como igual que lo tiene la mayoría de nosotros, pues evitarás que te expulsen para evitar el problema ese, ¿no? Entonces, a lo mejor la desasociación puede ser una buena vía y no tener que invertir, bueno, no es invertir, porque no es una inversión, es un gasto y es una explotación, es un tipo de esclavitud moderno. El estar yendo a las reuniones, el estar no predicando, pues tampoco predica, lo que hacen es adoctrinando a la gente con su literatura infecta y sus ideas sacadas de su propia interpretación monotema y de la Biblia. Así que, bueno, en cuanto a eso no te puedo decir mucho más. Estas son tus opciones. Ahora tú tienes que elegir. También me dices que tienes un marido. No sé si tu marido está despierto o no, porque aquí me dices, yo sé que sigues creyendo en Dios. Me imagino que te refieres a mí. Entonces, en este caso, sí, sí, yo sigo creyendo en Dios a pesar de todo, sí, a pesar de la secta y del engaño, por supuesto, siempre he creído en Dios, nunca me he cuestionado si Él existe o no porque me hayan engañado, sino simplemente porque me han engañado muchas cosas. Yo tengo mi relación con Dios, pero evidentemente también vamos a ver lo que dicen terceros, ¿no? Entonces he tenido que estudiar y al final, después de cuestionar si realmente lo que yo creo tiene una lógica o tiene un sentido, para mí lo tiene. Para otro puede que no, pero es que lo que piense otro me da exactamente igual. A mí lo que me importa es quién soy y lo que estoy haciendo a día de hoy. Por eso yo te recomiendo que tú, si tienes alguna duda en este caso, que estudies y saques tu propia conclusión y que no dejes que nadie te meta otra conclusión. Mirad, hay una cosa que los creyentes tenemos que se llama el Espíritu Santo, que es un ayudante. Es verdad que el Espíritu Santo no va a hacer un milagro a día de hoy porque ya dijo la Biblia que los milagros se acabarían. Es que estaba claro. O sea, ya los milagros y las demostraciones espectaculares de poder sobrenatural divino no se iban a ver, nadie las iba a ver. Así que eso no podría identificar a los verdaderos cristianos. Pero sí que se podría identificar a los verdaderos cristianos y además de forma individual
mediante su amor, mediante su conducta, mediante sus hechos. Y aparte de lo que dijeran de creer, evidentemente. En este caso, yo creo en el paraíso. Sí, yo creo en el paraíso. Y os voy a decir por qué creo. Os lo voy a decir porque la tierra, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de Dios y de los relatos bíblicos, ya os digo que aquí hay un tema, esto es un melón para abrirlo y ya os digo que esto podríamos estar semanas debatiendo, hablando, sacando estudios, mirando y tal, y enfocándolo desde muchos puntos de vista. Pero por simplificar, para que si te sirve, hermana, yo sí creo en un paraíso terrenal, por supuesto. Es un paraíso terrenal en el cual estarán los injustos, y aquí los injustos, ¿quiénes son? Pues los que diga Dios que sean, no me voy a meter aquí en interpretaciones humanas, los injustos serán los que diga Dios que sean en su gran misericordia. Él sabe lo que tiene que hacer, yo no me tengo que poner a ver quién es justo, quién no a lo largo de la historia o ahora, simplemente los injustos despertarán ahí en el paraíso, cuando Dios quiera. En un paraíso en la tierra es evidente. Para empezar, si Dios nos quisiera, y esto es por lógica, ¿vale? Lógica mía, si Dios nos quisiera en el cielo, no tendría sentido haber creado este universo físico. Por cielo me refiero a la dimensión en la que vive Dios, en la que habitan los seres espirituales, que, como bien decía Pablo, no puede habitar carne y sangre. Y esto tiene sentido desde un punto de vista científico, de las teorías científicas, porque los científicos a día de hoy lo que están diciendo es que si existen otras dimensiones, otras dimensiones diferentes a la física, tiene sentido que todo lo que sea material, cuyas reglas hacen estable y posible la vida en este sistema en el cual vivimos material, si nosotros fuésemos a otro universo, a otra dimensión, con otras leyes diferentes, en este caso esta dimensión que hablamos puede ser la espiritual, evidentemente sería imposible la vida allí. ¿Por qué? Pues con este cuerpo. Y de hecho Pablo lo decía, que carne y sangre no pueden habitar. Entonces, desde el punto de vista de las teorías de la ciencia, esto tiene bastante sentido si os paráis a fijar. Pero bueno, ya os digo que estos son percepciones personales. Pero si Dios hubiera querido que nosotros estuviésemos en su dimensión, mi pregunta es, ¿y por qué no nos creó del principio allí? ¿Por qué creó ángeles y las criaturas con diferentes grados de poder, y aparte creó la tierra con una pareja humana? ¿Por qué todo esto? No tiene ningún sentido si te paras a pensarlo. Lo que tendría sentido es que nos hubiera creado arriba a todos y que pudiéramos procrear y pudiéramos tener familias arriba con cuerpos espirituales, pero Dios hizo dos creaciones. Lo único que tienen que ver unas con otras es el amor y la personalidad. Somos personas inteligentes. Por lo tanto, está la creación física y la creación espiritual. Entonces, no tiene sentido que todos vayamos al cielo y que si todos vamos al cielo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué entonces creó Dios a los humanos en la tierra? Dios tiene un propósito y es llenen la tierra y háganse muchos. Eso es lo que quiere Dios, en principio. Y después no sabemos lo que quiere Dios, pero esa era la primera etapa de la humanidad, una etapa en la cual ni siquiera hemos conseguido eso, porque es verdad que la tierra, a ver, hay mucha gente, pero la tierra no está llena ni de lejos. Lo que pasa es que nos agolpamos en ciudades, en bloques, en viviendas, la mayoría, pero realmente en la tierra, nada más que tienes que ir a las afueras, está desierta, está vacía. En la tierra caben muchísimas más personas y hay muchísimos más recursos de los que realmente nos quieren hacer creer. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de consumismo que es insostenible, pero realmente la tierra es muy grande, hay mucho espacio, la tierra da muchísimo fruto, alimentos, y hace un campo, ves la cantidad de comida que hay, de que sale a lo mejor de un pequeño huerto y no es que dé para la familia, es que normalmente se le tiene que dar hasta a los vecinos, porque si no se pudre. O sea, quiero decir que el que no sepamos administrar los recursos no quiere decir que no pueda caber muchísimos más millones y millones de personas en la Tierra. Y una vez que esté la Tierra llena, pero no llena de personas imperfectas que van muriendo, sino de personas eternas, ¿después qué? Pues quién sabe lo que vamos a tener, quién sabe por qué este universo es tan grande también y hay tantos planetas. Es que no sabemos lo que vamos a hacer y no podemos tampoco decir, no son ideas que podemos lanzar, pero ahora mismo lo que tenemos que concentrarnos es en simplemente hacer la voluntad de Dios, independientemente del premio que sea. Yo, personalmente, no tengo esperanza de ir al cielo, nunca la he tenido, pero porque me han adoctrinado. Si de pequeño me hubieran dicho, vas a ir al cielo, pues igual sí, porque sí que está claro que va a haber un número de personas indeterminado,
representado por el número simbólico de 144.000, a mi parecer, que irán al cielo para gobernar con Jesús por siempre jamás, dice ahí. Pues sí, puede que los cristianos pues vayan arriba. También te digo que yo hay muchas cosas que a día de hoy todavía no tengo claras y que sigo estudiando. Lo que sí me parece un error es ver a lo mejor comentarios en mi canal o algún activista que dice esto es así, siento cátedra porque la Biblia dice esto y cojo esto con esto. Eso para mí es un error. Yo creo que tú puedes dar tu punto de vista, que está muy bien, y aún así seguir diciendo, mira, yo lo veo súper claro, pero aún así tú debes de sacar tus propias conclusiones. Yo creo que de eso va todo esto, ¿no? Dejar de implementar tu pensamiento limitado en otro, en los demás, dejar en ese sentido de decir esto es así, ya está, y ponerte tajante, ¿no? Porque igual no lo impones, pero te pones tajante, ¿no? Y dices, esto es así porque la Biblia sacas 4 textos, 5, 6, 7, y ahora empiezas a hacer lo mismo que los testigos en ese sentido. Entonces, eh, ahí ya os digo que muchos pastores en YouTube, hay muchos de otras religiones que intentan hacer eso y eso para mí es un error. Es un error. Yo creo en usar la lógica, en usar el sentido común, en estudiar, pero que lo más importante, independientemente del premio, el que sea, si es en la tierra, si es en el cielo, yo lo que creo es que ahora mismo lo que tenemos que hacer es seguir ejerciendo fe en el sacrificio de Jesús, utilizar esta vida corta que tenemos con sentido, con propósito, haciendo el bien a los demás y por supuesto haciéndote el bien a ti mismo, a ti misma, que te lo mereces. No dejar que nadie te engañe ni te explote ni te haga daño, desarrollarte emocionalmente, desarrollarte a nivel de mindset, como se le suele decir, a nivel de tener herramientas emocionales, ¿no? Herramientas en tu mente que te permiten autorrealizarte como una persona libre dentro de la esclavitud de este sistema, ¿se entiende? Del pecado y de la muerte, y vivir de la manera más apegada a los principios bíblicos que puedas, los que habló Jesús, porque eso te libera, eso sí que te libera de llevar una vida inestable, te libera no de todos los problemas, pero sí de llevar una vida inmoral, de llevar una vida descentrada. Nada más que hay que ver cómo está el mundo y esta sociedad que cada vez dice creer menos en Dios y ser menos cristiana, que para mí esto es un ataque directo al cristianismo, lo que está ocurriendo en muchos países desarrollados a día de hoy, para que la gente deje de creer en Dios. Y claro, si dejas de creer en Dios, dejas de tener esperanza. Ojo, no moralidad, igual sigues teniendo tus principios morales y eso es maravilloso, pero evidentemente ya la vida no la ves igual, ya la vida no la ves con una perspectiva a futuro. Y cambia, cambia. No digo que quien no crea en Dios es una mala persona, ni mucho menos, pero evidentemente no puede tener esa esperanza de pensar a largo plazo y de creer en lo que se dice, porque realmente todo lo que dijo Jesús, si te das cuenta, es bueno. Todo lo que enseñó Jesús te sirve en tu día a día cuando lo aplicas, te funciona. El tener una perspectiva más elevada de los asuntos, el pensar a largo plazo, el tener fe en Jesús, en saber cómo Él se desvivió por las personas, el tener en cuenta su sacrificio maravilloso que nos libera del pecado y de la muerte en un futuro y que hoy nos da una guía para entender por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí. Eso sí que lo explica la Biblia y a dónde vamos como proyecto universal de nuestro Creador, que es amoroso, aunque hay muchos que se esfuerzan en desacreditarlo, en decir que es que Dios mira lo que hizo, es que Dios mira cómo piensa. Simplemente desde mi punto de vista lo están viendo desde una perspectiva muy pequeña, desde una perspectiva humana, estás juzgando al creador de todo esto. Yo siempre digo lo mismo, cuando tú seas capaz de crear el universo material, los árboles, los animales, el complejo ecosistema en el que nos vivimos, cuando seas capaz de crear montañas, cuando seas capaz de crear de la nada las cosas, entonces podrás juzgar al Creador. Cuando tengas miles de millones de años, o incluso cuando no hayas ni nacido porque eres eterno y hayas dado inicio a todo esto, entonces ponte a juzgar al Creador de la Biblia. Ojo, la Biblia está adulterada en muchas partes, también lo sé. También lo sé. ¿En cuáles? Pues no te podría decir exactamente cuáles, porque tampoco ni lo he estudiado del todo, estoy en ello, ya os lo digo, pero estas son a grandes rasgos las cosas en las que voy creyendo, que se pueden desmontar, por supuesto, que estaré equivocado, pues también seguro que estoy equivocado. Pero lo que tengo claro es que creo en Dios, es que independientemente del premio que sea, eso a mí ahora mismo me da igual. De hecho, yo cuando era testigo, a mí el paraíso me traía al pario todo, a mí me daba igual la esperanza celestial. Yo lo que quería era hacer la voluntad de mi Padre celestial y el resto me daba igual. Una vez que he entendido que la secta es mentira, que es solamente una carga, pues ahora sigo pensando lo mismo. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué me dijo mi Padre a través de Jesús?
Pues Jesús me dijo, tienes que amar a tu prójimo como a tú mismo, a Dios como por encima de todas las cosas, cumple con el César, hasta obviamente donde no entre en un conflicto moral, evidentemente, pues yo no voy a coger las armas nunca para matar a mi prójimo, así, pues así me digan lo que sea o tenga las consecuencias que sea, porque sigo siendo cristiano y sigo creyendo en Dios. Así que, bueno, espero que esto te haya ayudado un poco, hermana, y que puedas seguir, coger tu propio camino, como te digo, y ser libre dentro de la circunstancia que tienes. Ahora vamos con este mensaje de MM, vamos a llamarla así a la hermana para que sepa quién es. Y me dice: hola Dark Pimo, te escribo porque estoy bien rayada desde hace tiempo, pienso mucho en si los testigos de Jehová es la religión verdadera y por obligación estoy yendo a las reuniones, pero estoy cansada de tanta hipocresía. Bien, a ver, hermana MM, bueno, lo primero decirte que entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Es muy duro despertar y más si te has creído todo esto y te lo has tragado tanto como, por ejemplo, yo y muchos otros. Estamos convencidos, éramos personas sinceras, que estábamos ahí dentro dando el callo porque creíamos que lo hacemos por una causa mayor, que es por agradar a Dios. Cuando nos despertamos, duele mucho. En tu caso, por lo que veo, te estás despertando, estás en el proceso previo a entender que todo lo que has creído, no era cierto. Este es el periodo que duele más, ¿bien? Esto te hace polvo, este es el peor periodo. Tú ten en cuenta que cuando una persona tiene un trauma de estas características en las cuales todo su sistema de creencias se derrumba, porque al fin y al cabo lo que nos da estabilidad en nuestra vida son las creencias. Párate a pensarlo. Nosotros sabemos que si nos lanzamos a determinada altura, pues nos vamos a matar o nos vamos a hacer mucho daño. Es decir, que las cosas, por ejemplo, eso viene de una ley llamada la gravitación formulada por Newton, en la cual tú sabes que si tú lanzas un objeto en esta Tierra por la ley de la gravedad y todo el rollo esto, pues que va a caer siempre, sí o sí va a caer, ¿vale? Las cosas tú no las vas a lanzar y van a salir flotando hacia arriba. Tú sabes que por las mañanas, pues desde tu punto de vista sale el sol, ¿bien? Claro, y tú sabes que después pasan ciertas horas y viene la noche. Tú no te planteas si va a haber un día sin noche o un día sin luz, al menos en los países en los que estamos nosotros, ¿vale? Porque si nos vamos ya a los polos, la cosa cambia, es diferente. Es decir, tus creencias están claras en tu mente y sirven para darle sentido a lo que ves y darte una estabilidad. Entonces, cuando destruyes tus creencias, en este caso es una destrucción masiva de lo que tú piensas que es verdad, porque estás viendo evidencias que van contra esto, ocurre lo que se llama como disonancia cognitiva, que de nuevo vuelvo a explicar, ¿vale? Para que este término se nos haga muy conocido, porque es que es algo que ocurre cuando hemos salido de una secta, y es algo que hay que utilizar para entender el efecto psicológico. Bien, no somos psicólogos, pero tenemos que entender los procesos mentales. Ya os digo que esto en psicología se llama como el efecto de la disonancia cognitiva, es cuando tú tienes una verdad, una creencia, vamos a decir, en tu mente, que es lo más profundo que tenemos, las creencias, y ahora alguien dice algo, te aporta una información que es cierta y que hace tambalear esa creencia, porque recordemos que las creencias son argumentos en nuestra mente de cómo funciona el mundo que para nosotros son muy ciertos, y es la forma que tenemos de explicar el funcionamiento de nuestro mundo y nos dan sentido. Cuando te cargas las creencias de una persona porque te das cuenta que has estado manipulada en una secta toda tu vida, pues claro, eso hace daño. Entonces tú estás en tu despertar, ¿vale? Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que sigas estudiando, querida hermana MM. Te recomiendo que sigas investigando y profundizando. Si estás yendo por obligación a las reuniones y te empiezas a cansar de la hipocresía, seguramente es porque eres una persona empática que has descubierto que el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De los que te sonríen los testigos, que es totalmente falso, porque lo hacen apretando los dientes y realmente se ve en su lenguaje no verbal que no se alegran de verte realmente, sino que tienen que poner una careta, tienen que ponerse una máscara en plan de felicidad, ¿no? Que es lo que los adoctrinan. Y no es que ellos sean malos, es que los adoctrinan a hacer así, ¿vale? La mayoría no son malos. Por lo tanto, en este caso, ¿qué te recomiendo? Pues te recomiendo que primero no llames la atención, como siempre, que nadie sepa, no digas lo que piensas, no digas lo que crees, que veas todos los canales activistas, este y todos los que puedas.
Te recomiendo, bueno, los típicos, ¿no? Por ejemplo, te recomiendo el de Miker Tower, porque él tiene información sobre la secta a nivel sociológico, que es muy, muy bueno, es muy crítico. Miker es un gran disertador, es un gran divulgador. Ahora lleva ya varios meses que no publica nada, pero la verdad es que lleva años haciéndolo y tiene una cantidad, tú ponle a ordenar y ya ver los vídeos suyos por más recientes o por más antiguos o por los más destacados en YouTube y verás la cantidad de información que vas a encontrar, ¿vale? Así que mi consejo es el rayarte. Bueno, el rayarte es que no es opcional, no es algo que tú escojas, es que es lo que hay. Pues estás rompiendo tu adoctrinamiento. Sigue investigando para asegurarte que realmente lo que decimos es verdad, porque eso te tienes que convencer tú. Una vez que estés totalmente convencida y llegarás a estar asqueada del sitio en el que estás, entonces toma una decisión. Pero la decisión, tanto es quedarte o es irte, que lo más probable es que te vayas, porque es una persona seguramente sincera, será hacerlo de una manera poco a poco sutil e indirecta. Muchas veces, ya os digo, cada uno elige, pero la inactividad es uno de los mejores caminos para poder seguir hablando con nuestra familia, aunque obviamente todavía mejor que eso es desadoctrinar a nuestra propia familia, teniendo paciencia y aguantando desde dentro, sacarlos y una vez que ya estén despiertos, ahora como familia os desconectáis, sin dar explicaciones, sin decir absolutamente nada, sin aceptar visitas de pastoreo, ni absolutamente nada y no decirle nada a nadie, os desconectáis como familia, hacéis nuevos lazos fuera y se acabó. Bien, vamos con la siguiente hermana, la vamos a llamar SMA. Buenas tardes. En uno de sus vídeos menciona que el tema de los pinchazos ha hecho despertar a algunos TJ. ¿A qué se refiere con los pinchazos? Muchas gracias por la labor que está haciendo. A mí me ayuda a escuchar sus consejos. Estoy intentando despertar a una amiga TJ, pero parece misión imposible. Tiene que ser muy fuerte para haber despertado a parte de su familia y para mantenerse como Pimo con el objetivo de seguir despertando a su familia. Vale, muchas gracias por estas palmaditas en la espalda, ¿no? De poner este ánimo. Muchas gracias. Todos necesitamos ánimo. Te lo agradezco, hermana. En este caso, centrándonos en lo que nos cuentas en la carta, por responderte en cuanto a los pinchazos. Digo pinchazos, hermana, porque no puedo decir la palabra porque si no el algoritmo de YouTube me va a censurar seguramente por esto. Es decir, esta plataforma, tened en cuenta, la que estés escuchando esto, es maravillosa porque tiene un gran alcance, que llega a muchas personas y está muy bien hecha, lo que pasa es que tiene sus normas, como todo. Entonces, cuando yo como, en este caso, divulgador, como activista, como creador de contenido, lo que hago es utilizar esta plataforma, hay temas sensibles de los cuales la plataforma no quiere que hable. Y uno de ellos es los pinchazos. Pero, hermana, con que pienses un poquito, tú vas a llegar a la conclusión. Mira, cuando hablo de pinchazos me refiero a una jeringa que lo que hace es ponérsele a los bebés a los pocos meses. Bien, tú sabes que hay una cartilla de pinchazos de esos bebés, que es cuando se les pincha. Bien. ¿Y para qué se les pincha? Pues para que estén bien de salud y tal, ¿vale? Bueno, recientemente el cuerpo gobernante ha querido que por llamarlo, porque tampoco es eso, ¿no? Es un medicamento experimental, que un medicamento experimental que se aplica mediante los pinchazos, que los betelitas y que todos los testigos básicamente tengan que estar pinchados con ese medicamento experimental, ¿vale? Simplemente es eso. Entonces, creo que ya te va a quedar claro de qué es lo que estamos hablando. Y en cuanto a lo de que tu amiga te parece despertar la misión imposible, es muy difícil. Ten en cuenta que los testigos de Jehová lo que hacen es adoctrinar, adoctrinar, adoctrinar. Incluso hay testigos que ven la verdad y lo que hacen es rebotarse. Hay testigos que cuando ven la verdad, ellos mismos eligen por sí mismos seguir engañados y entonces lo que hacen es atacar. Entran a atacar directamente a estos canales para desacreditarnos, pero al mismo tiempo, pues nos ven. Entonces, claro, están desobedeciendo al cuerpo gobernante. Y ellos saben a quiénes me refiero porque con algunos he cruzado muchísimo texto. Cuando un testigo, pero es que hay que entenderlos, hay que tenerle misericordia. ¿Por qué? Pues como decía Jesús, ¿no? Porque es que ellos están ciegos, están engañados. Claro, ellos no lo ven así, pero en algún punto de su subconsciente ellos ya han visto que hay cosas en los testigos que no les cuadran. Pero para que no se desmorone toda la inversión emocional que llevan dentro, para que no se les desmorone toda la disonancia cognitiva que esto supone, es decir, ver que hay una verdad
que te están mostrando con hechos y que no la puedes rebatir, pero por otro lado tú sabes también que los testigos te están diciendo la verdad. Claro, pero cuando mi verdad demuestra que tu verdad es mentira, hay algunos testigos que no pueden afrontar eso, al menos en el momento, a lo mejor lo afrontan más adelante. Y lo que hacen es atacarte. ¿Para qué? Para desmontarte con argumentos. Pero claro, es que la verdad no la pueden desmontar. Ellos se pueden hacer su película, se pueden dar sus propios argumentos. Y está bien, si aquí tampoco es que queramos nosotros que dejen de ser testigos, pero evidentemente lo que no puedes tú hacer, de hecho yo no lo hacía. Si he visto que esto es realidad, si he visto que hay argumentos de peso, si yo quiero seguir siendo testigo, me tengo que engañar. Es que no me queda otra. Tengo que seguir engañándome. Por lo tanto, ellos lo que hacen ahora es atacar y el ataque consiste en o desacreditarnos a nosotros y decirnos pues que somos unos mentirosos, aunque no tengan muchos argumentos, o si tienen argumentos, realmente los argumentos no pueden desmontar los hechos que demuestran que los testigos no son la religión verdadera. Tú no puedes, hay 4 o 5 puntos que ya conocéis y esos 4 o 5 puntos no se pueden excusar. De hecho, es que los testigos no quieren que se sepan esos 4 o 5 puntos, muchos los sabemos, porque eso automáticamente alguien sincero lo desadoctrina, porque no ha sido cuestión de un solo hombre, ha sido toda la organización que ha apoyado eso, los dirigentes nos referimos. Y ahí ves que esto es una religión falsa como cualquier otra. Lo que pasa es que si no lo quieres ver, pues te engañas o atacas, pero no puedes defender eso, no puedes defender eso. Pero hace tanto daño que tu mente subconsciente busca acallar a tu consciente, a la razón, a la lógica, a la verdad, y seguir engañado, al menos por un tiempo. Bien, pero yo siempre digo, estas personas que entran a estos canales, estos testigos, ya están despiertos, ya han visto la verdad, pero es que o no la pueden asimilar o no les conviene y tienen que justificar. Entonces yo los atiendo a todos, ¿eh? Mientras vengan aquí a lo mejor a preguntar, ojo, no venimos a debatir, algunos se ponen a debatir para demostrar a sí mismos que estamos equivocados, pero cuando pierden el debate, porque no pueden, simplemente pues empiezan a atacar y se sienten mal. En última instancia, yo pregunto, pero bueno, pero a ver, si has venido aquí a demostrarte algo a ti mismo, que es lo que estás aquí, eh, ¿por qué desobedeces al cuerpo gobernante? ¿No? Entonces, claro, eso también es otra disonancia en ellos. Vienen aquí a defender a la organización, pero la organización les está diciendo que no entren aquí, entonces están desobedeciendo. Si están desobedeciendo, ya no desobedecen al cuerpo gobernante, sino al mismo Jehová, porque ellos tienen que aceptar, estos que entran aquí, que ellos son los únicos voceros de Jehová y Jehová los está viendo. Entonces es un pecado grave, y además grave desde el punto de vista de los testigos, estar viendo apostasía y hablar con extestigos. No es mi caso, pero obviamente si tú hablas con extestigos en los comentarios, que también ellos dicen que ni en comentarios ni en redes sociales. Entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Pues al final se sienten mal, porque Dios los está viendo, Jehová los está viendo y los está juzgando y están cometiendo un pecado oculto encima y con alevosía, porque lo hacen una semana y otra semana y otra semana y siguen entrando. Fijaos qué víctimas, fijaos pobres, o sea, y os lo digo de verdad, qué pobres vivir así. Eso es horrible, eso es horrible. Y todo es porque la secta los tiene engañados y los tiene manipulados y presionados con un adoctrinamiento que les hace más mal que bien a todas luces, pero que ellos están siendo abusados mentalmente, están siendo maltratados y no se dan cuenta, tienen lo que se llama el síndrome de Estocolmo, están con esa organización defendiendo la capa y espada, viendo que hay cosas que no cuadran, viendo que hay personas que están denunciando lo que hace esta organización y ellos la siguen defendiendo porque es la única manera de defender su realidad. Ojo, yo nunca hice estas cosas, la apostasía ya os digo que me pasó por varias personas directamente, yo las rebatía y yo seguía a lo mío con mis privilegios y con todo lo que hacía dentro de la organización, pero con los años ya me empezó a calar todo aquello, empezaron a pasar cosas dentro y ya empecé a ver la verdad y até cabos, pero hasta ese punto yo jamás entraba en los canales porque yo era obediente, ¿no? Ni en los activistas ni a buscar información. Yo era obediente a la organización y la defendía capa y espada, aunque veía que había cosas para las cuales no tenía ningún tipo de argumento real. O sea, yo sabía que esas cosas no estaban mal, yo sabía que eran posibles que pasasen porque me habían pasado cosas malas con lo anciano, pero evidentemente no lo podía asimilar en el momento. Pero una cosa es atacar y otra cosa es quedarte sin argumentos y no saber y seguir siendo testigo. Son reacciones diferentes, pero ojo, todas hay que entenderlas porque esto es muy fuerte y si no tienes mucha inteligencia emocional lo que haces es empezar a despotricar
contra todo el que te ha hecho daño, contra todo el que te ha enseñado la luz y te ha hecho daño, porque tú estás en oscuridad y te han pegado un fogonazo en YouTube. Y claro, tienes que atacar. ¿Por qué? Porque te duele. Si no te doliese, si tú supieras que es la verdad, si tú estuvieras tranquilo, no te meterías a desobedecer al cuerpo gobernante, no te meterías en estos canales. Así que por eso, hermana, en la misión que tú estás con esta hermana, tienes que intentar plantar de manera sutil e indirecta y aún así, aunque a veces vea la verdad, la persona va a tardar años o es algo difícil, ¿eh? Pero no te creas que la lucha está perdida. Por medio mundo, ya os digo, por lo que me viene de Latinoamérica y de España, se está haciendo un gran trabajo en las congregaciones en apenas un par de meses. Nos estamos armando y estamos hablando con la gente y estamos levantando un fuego silencioso que los testigos no saben por dónde vienen. No se extrañe que en algún tiempo, porque la organización esta tarda mucho en tomar decisiones, tarda mucho en moverse, pero no te extrañe que en cuestión de un año, 2 años, venga un broadcasting diciendo que las técnicas que yo estoy enseñando de estos temas de conversación que se eviten también. No se extrañe que venga uno de estos cuando el cuerpo gobernante vea lo que se está formando en las congregaciones con este sistema de desadoctrinamiento. Hasta aquí el día de hoy. Os agradezco mucho estas cartas, espero haberos podido dar algo de luz, algo de claridad en todo esto y os animo siempre a seguir creyendo, por supuesto, en nuestro dechado Jesucristo, en su Padre, el Creador, en los planes que ellos tienen para nosotros. Fiaros de ellos, fiaros de sus normas morales. Cuando las aplicamos siempre nos va bien en la vida y lo sabéis. A no dejaros engañar, a investigar y a no imponer a los demás vuestro criterio. Eso sí, intentar despertar a el máximo número posible de nuestros hermanos porque al menos se merecen tener la verdad. Y después que ellos eligen en hacer lo que quieran. Os mando un gran abrazo a toda la hermandad que estáis viendo este vídeo. Gracias por el apoyo que le dais a todo esto. Y os recuerdo que os podéis también, si sois PIMOS, os podéis venir al grupo privado de PIMOS que tenemos aquí en España para que podáis sentiros acogidos, para que os sentáis arropados, porque evidentemente la organización os está dando de lado de alguna o de otra manera, si eres inactivo o no te sientes en la congregación comprendido. En este grupo sí, y además también podrás encontrar ánimo y ayuda de buenas personas, y de un gran ambiente que hay. Os mando un abrazo, un saludo a todos, queridos hermanos, y hasta la próxima. Dadle una máscara al hombre y os dirá la verdad. Hermano Pimo, prepárate para la guerra. Hay más con nosotros de lo que están con ellos y somos más de lo que parece. Verdad y anonimato. Venceremos.